Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ha superado los 16 billones de reproducciones en streaming a nivel mundial en todas las plataformas de audio digital. Es el segundo solista coreano más escuchado y el séptimo artista coreano más escuchado de todos los tiempos en todas las plataformas de streaming de audio. Felicitaciones, Jimin. Golden ha superado 6.4 billones de reproducciones en Spotify. Es el álbum de estudio de un artista asiático que más rápido ha alcanzado esta cifra. Jungkook es el primer solista asiático en tener un álbum con esta cantidad de reproducciones. Felicitaciones, Jungkook. Esmeralda Garden Marching Band supera los 250 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Standing Next to You ha superado 1.340 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. En Billboard esta semana, en la lista Global 200, Seven está en el número 163. Who se encuentra en el número 191. En Global excluyendo Estados Unidos, Seven está en el número 94. Who, en el número 118. En World Albums, Muse está en el número 15. Who se convierte en la canción solista de un artista coreano con más semanas en la lista Billboard Global excluyendo Estados Unidos. Además se convierte en la séptima canción de un artista coreano con más semanas en la lista. Felicitaciones, Jimin. Jungkook es ahora el primer solista asiático en permanecer 121 semanas en la lista Billboard Global 200 y 122 semanas en la lista Billboard excluyendo Estados Unidos, con Seven, ampliando su propio récord. Además es el artista de K-pop con más semanas en la lista Billboard Global 200. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos escuchando Seven y Who en todas las plataformas de música, para que continúen rompiendo récords. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin y Jungkook, por la mejor química. Entra a la página de VAX, regístrate y vota. ¿Cómo hacerlo? Pon tu mail. Crea una contraseña, utiliza entre 8 y 20 dígitos, con una combinación de al menos 2 o más letras mayúsculas, números, símbolos y sin espacios, se escribe todo junto. Ejemplo de contraseña. Jimin y Jungkook 2015% $. Después escribe tu apodo, a continuación va la fecha de nacimiento, primero el año, mes y día, ejemplo, 1997-0901. Marca la casilla con tu género, hombre, mujer u otro. Después te pedirá otro correo electrónico, diferente al que pusiste al principio. Después te pedirá CAPTCHA. Acepta los términos o condiciones de la página y das clic en registrarse. Te saldrá algo como esto y das a confirmar y te pedirá ir a tu correo electrónico, el que pusiste al principio, para confirmar y das a Email Authentication. Ahí te llevará a la página nuevamente y podrás votar por Jungkook. Al lado de su foto, donde dice voten y le das los 100 corazones, que equivalen a 5 votos. Puedes votar cada 24 horas. Actualmente están en el número 1, pero no nos confiemos, otros fandoms,
Compran corazones que son votos y los utilizan al final, por eso vota diariamente y si vas a comprar votos, utilízalos en el último día de votación. ¿Sabías que? Las tecacas de mal en peor. Tae hizo un live, y traía puesto esta jersey marca Chrome Hearts. Ellas pensaron que era este otro diseño de jersey e inventaron que era de un lanzamiento exclusivo de Japón, dando a entender que Jungkook se la había traído de allá, en su último viaje. Pero, una vez más las tecacas vuelven a fracasar en su intento. El jersey que lleva Tae, es de una tienda en Los Ángeles, Showroom, de la colección de noviembre. Los solos de Tae también dicen que es el jersey y que probablemente lo compró cuando fue a Los Ángeles. Nam también usó una camisa de la misma marca, o sea, según la lógica de esta gente, Jungkook también le regaló esa camisa a Nam. Aclaro, Nam viene usando esa camisa hace algún tiempo, así seguramente es la nueva tendencia de algunos BTS. Pero jamás fue un regalo de Jungkook hacia Tae, con suerte se ven. Así lo dijo Tae hace un tiempo, que no se había puesto en contacto con ellos, al parecer solo se juntan para trabajar. Sigan participando taecacas. Nam y Jimin hicieron un live, muchos comenzaron con el Skip Mini Money, incluso se lo escribieron en el chat de live, ahí nadie se enoja ni cuestiona. Mini money, mini money. Resulta que una gran cuenta ARMY puso una traducción sacada completamente de contexto, según que Nam le había dicho, te amo a Jimin, y él le contestó, creo que realmente te amo. Cuando estaban hablando de la comida, Jimin dice que le gusta mucho comer, Nam contesta, me encanta, no dice, te amo, y Jimin le dice a Nam, creo que de verdad te encanta. 진짜 먹을 게 좋아요. 난 사랑해. 형 진짜 사랑하는 것 같아. 아, 난 먹을 게 너무 좋아. 진짜 어떡해요? Las citas y respuestas de ese tweet, por parte de ARMYs y por supuesto las otras, dicen que Nam y Jimin son novios. Incluso unos comentarios hasta groseros, pero ahí sigue la publicación como si nada, confundiendo a las fans, que no son capaces de buscar traducciones verdaderas. Por otro lado, las taecacas pendientes de Jimin, una escribió, la transmisión en vivo terminó y nunca mencionó a JK. Por supuesto que sabe que los coreanos lo están vigilando de cerca. En el momento en que use esa palabra, estará en serios problemas. Y otra le contestó, así que esperemos hasta el 5 de diciembre, porque entonces su naturaleza molesta y Kerbaitin saldrá a la luz y ese será su fin. Estas mujeres sin vida viven obsesionadas con Jimin, se conectan a sus live, solo para ver si nombra a Jungkook, si no lo hace, es por miedo, si lo hace es por fanservice. Esa gente está digna de un psiquiatra, no puedo entender ese nivel de obsesión que llegan. Creen que Jimin le tiene miedo a un par de locas como ellas y por eso no nombra a Jungkook. Son un puñado de idiotas que están en el suelo porque hace mucho se dieron cuenta que su chip nunca fue real. Y con las últimas noticias que han salido de Jikook, están más desesperadas, y probablemente ellas son las que tienen miedo de ver a Jimin y Jungkook juntos. Son tan predecibles que dirán mil y una mentira cuando los vean, y el cuento repetido que Jungkook está obligado. Solo hay que reírse de esa gente con pocas neuronas que no saben otra cosa que tirar odio a la relación de Jimin y Jungkook, todo porque sus chip jamás tendrá una relación ni siquiera de amigos así, como la tienen Jikook. Ahora ya lo sabes. Jungkook hizo un live de 4 horas y 40 minutos, donde jugó y conversó con fans que estaban conectadas en el juego. Se vio contento y relajado. Contó que acababa de despertar, estuvo despierto casi toda la noche, pidió comida junto a un amigo, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, después de eso, se acostó y durmió. Un paréntesis, puede ser que el amigo con el cual comió sea un Wo, él subió a un baile junto a Jungkook, puede que lo hayan grabado en casa. En el live jugó casi la mayor parte del tiempo y en último, se puso a cantar. Cantó la misma canción que Jimin hace unas semanas atrás, Yukon de Justin Bieber. Escuchen la armonía en sus voces. Ellos siempre son perfectos juntos. Disney,
subió estas dos fotos, una del póster que se había subido horas antes. Esta foto me encanta, veo felicidad en sus rostros, miren la sonrisa genuina de nuestro Jungkook. Y para sorpresa de todos, Disney subió una promoción del programa, con Jimin y Jungkook haciendo un trend de pareja. 저는 이거. 저는 이거. 그래서 저희는 합의 끝에 이걸 골랐습니다. I wanted this, And I wanted this. so we compromised and we got this. 저는 이거. 저는 이거. 그래서 저희는 합의 끝에 이걸 골랐습니다. 근데 안 했잖아. I wanted this, And I wanted this. so we compromised and got this. 이거. 저는 이거. 그래서 저희는 합의 끝에 이거. 다시 할게요. Se veía lo bien que la pasaron grabando esta promoción, y ahí nos damos cuenta que nunca estuvieron separados cuando grabaron la presentación de Are You Sure en ese evento para los periodistas. Ahí quedaron las que metieron cizaña al respecto, pero no se quedan tranquilas, cuestionando por qué Jungkook no miró a Jimin cuando estaba con la risa a flor de piel, con un video editado en varias partes, posiblemente, tuvieron que repetir varias veces. Estas supuestas jikukas parecen más antis, queriendo sembrar dudas a las fans que son débiles de mente y se dejan manipular. Imagínate que nos están promocionando a Are You Sure con un trend que hacen las parejas y vienen algunas a cuestionar estupideces. Esta gente quieren que Jimin y Jungkook se toquen, se besen, se miren cada un segundo, pero cuando no cumplen lo que ellas esperan o desean, dicen inmediato que la relación está mal, echándole la culpa a uno u otro porque terminó la relación. Son tan ilusas que ellas piensan que Jimin y Jungkook no saben los amigos que tienen o personas que están a su alrededor. Esa gente es tan inmadura, parece que nunca han tenido una relación, les gusta hacer un drama de todo. Cuando Jikook se veía feliz ahí. Hobby comentó la promoción de Are You Sure, dejando risas. Jimin y Jungkook son muy divertidos. Recibimos la mejor noticia que podíamos esperar. Jimin y Jungkook serán entrevistados por 1 hora para un programa japonés. Jimin y Jungkook aparecerán en All Night Nippon Gold. La entrevista se emitirá el 5 de diciembre, y ellos presentarán un episodio especial para celebrar Are You Sure 2, compartirán historias de su viaje. Este programa especial, titulado BTS Jimin and Jungkook All Night Nippon X, se celebra para conmemorar el lanzamiento exclusivo de la segunda temporada de su programa de viajes Are You Sure, que estará disponible en Disney y a partir del miércoles 3 de diciembre. El programa al parecer será en vivo. Si es así, hay una alta probabilidad que Jikook viaje a Japón, otra posibilidad es que sea en Seúl. ¿Qué dices tú? ¿Viajan a Japón? Si es así, se repetirán estas imágenes. Se ha abierto un correo para que las personas hagan sus preguntas y puedan elegir canciones de BTS que quieran escuchar en esos momentos. Imagínense, tendremos a ambos en una entrevista, donde veremos risas y momentos cómplices. El anfitrión será Furia Masayuki, que ya ha entrevistado a Jimin. El mes de diciembre será Jikook 100%. Además de esa entrevista, se espera que Jimin y Jungkook participen en más programas. Preparen sus snacks y corazones que Jikook viene con todo en diciembre. Faltan 11 días para Are You Sure y 13 días para la entrevista. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.